La noche del 27 de diciembre de 1974 el Frente Sandinista de Liberación Nacional, entonces organización político-militar, rompió el silencio, su etapa de acumulación de fuerzas, con una operación que sorprendió a la dictadura de Anastasio Somoza Debayle: la toma de la casa de Chema Castillo. El FSLN, después de 13 años de fundación, había recibido hasta entonces golpe tras golpe de la dictadura sanguinaria, en una etapa en que muchos de sus militantes habían sido asesinados y otros detenidos, torturados y mantenidos en prisión, por lo que se impuso un periodo de acumulación de fuerzas en silencio. José María Castillo Quant era uno de los ministros más destacados de Somoza y en esa fecha daba una fiesta, por supuesto, en honor al embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Turner B. Shelton, a la que invitó a la crema innata de los funcionarios del dictador, cuerpo diplomático y empresarios somocistas. Desde meses antes, la Dirección Nacional del FSLN aprobó la operación militar con la que reabriría sus acciones político-militares contra Somoza, y desde la clandestinidad ordenó el intenso entrenamiento del comando que la llevaría a cabo, seleccionados bajo férreos parámetros. La orden indicaba además, que los restantes miembros del FSLN sin acción en el operativo del comando Juan José Quesada en lo logístico militar, elevaran sus medidas de seguridad para evadir la represión, y comunicar a la guerrilla de la montaña a prepararse para soportar más presión bélica en contra de sus escuadras y los campesinos que les apoyaban. Como de costumbre en ese tiempo, las actividades sociales, como las de José Castillo Quant, eran divulgadas en los periódicos o en noticieros como el del judío Laszlo Pataki, en la Unión Radio, quien recibió invitación y la leyó, lo que le dio a los jefes de la operación la ubicación de la acción. Teniendo el comando entrenado física y mentalmente, inició el arduo trabajo de conocer la distribución de la vivienda de Castillo Quant, hasta conseguir a alguien que la conociera, así como la forma de neutralizar a los escoltas que esperaban afuera y demás detalles, comenzando otra etapa de preparación. El comando Juan José Quesada estaba integrado por Omar Ayes-Levens, Leticia Herrera, Hilario Sánchez, Javier Carrión, Joaquín Cuadra y Hugo Torres, así como por Alberto Ríos, Roger Deschón, Germán Pomares, Olga Avilés, Eleonora Rocha y Félix Pedro Picado, bajo el mando de Eduardo Contreras. Según las instrucciones de la operación, una escuadra de muchachos baja Managua desde la vivienda en la que el comando se entrenó clandestinamente en el municipio de El Crucero y asaltan varios taxis, que todos abordan en la misión de Patria Libre o Morir, y en ellos llegan de sorpresa hasta la puerta principal de la casa de Chema Castillo. A continuación, declaraciones de uno de los participantes en el operativo, el general de ejército retirado, Moisés Omar Ayes-Levens, actual vicepresidente de la República. Bueno, creo que ya en la historia de Nicaragua, esta acción del 27 de diciembre de 1974 se ha dicho el significado que tuvo lo que fue concluir una etapa, un tramo de la vida del Frente y abrir otro tramo. El Frente había entrado a nivel de 1970 en lo que se llamó un periodo de acumulación de fuerzas en silencio, fortaleciendo y privilegiando fundamentalmente la parte organizativa, la parte de estructurar bases, la parte de hacer lo que se vino haciendo el movimiento estudiantil, fortalecerlo, de no perder el contacto con el campo, con la montaña desde el punto de vista orgánico, y en lo que eran los barrios de las diferentes ciudades más importantes, continuar con el trabajo que se había tenido en algún momento en el 70, entonces continuar fortaleciéndose. Y ese periodo de acumulación de fuerzas en silencio es lo que se viene a romper a finales de 1974, y es exactamente con la acción que se conoce como la acción del 27 de diciembre del comando Juan José Quesada que este periodo se rompe. Cuando se ve las características y el momento que vive esta acción y la importancia que tiene, la profundidad que tuvo la misma, hay que analizar cómo estaba Nicaragua en ese momento. Nicaragua prácticamente estaba con un Somoza, con una Guardia Nacional que eran prácticamente uña y carne. Somoza existía porque la Guardia lo alimentaba, y la Guardia se miraba también alimentada por Somoza, por el pensamiento de Somoza.
Somoza tenía prácticamente su guardia petrolana en la Guardia Nacional. Eran pensantes en ese momento, tanto Somoza como la Guardia, que al Frente Sandinista lo habían aniquilado. Y Somoza en algunas reuniones internas se jactaba de que el Frente ya no existía, porque estaba minimizado, que los golpes habían sido tan fuertes que prácticamente ya no representaba ningún peligro para ellos. Sin embargo, la acción viene a demostrar todo lo contrario. Hay que recordar que Nicaragua también en ese momento, creo que desde el punto de vista de la existencia de Somoza, además de que tenía una fortaleza Somoza, tenía una fortaleza la Guardia, la economía de Nicaragua también no andaba tan mal como pudo andar posteriormente. Las relaciones internacionales de Somoza también estaban fuertes, estaban estables, y la acción del 27 viene a romper una serie de esquemas. El primero que viene a determinar es que el Frente Sandinista existe, y que existe con una fortaleza que es capaz de dar ese tipo de golpes, y prácticamente en las narices y en las costillas de la dictadura, en las costillas de Somoza y de la Guardia Nacional. Segundo, viene a demostrar que Somoza y su Guardia no son infalibles. Viene a demostrar que tanto Somoza como la Guardia son capaces de ceder. Por primera vez, yo creo, en la historia de la existencia de los Somoza, ceden de esa manera a una organización guerrillera de izquierda, el Frente Sandinista, que viene del pueblo con planteamientos de lucha armada, y cede de manera clara y de manera contundente ante un planteamiento que se le hace en la acción. Viene a demostrar desde otro ángulo las debilidades que tenía entonces la dictadura de Somoza, que hasta ese momento se había mostrado como algo imperturbable y algo muy fuerte. Creo que la acción en sí viene también a despertar y a contribuir a lo que es el posterior engrosamiento del pueblo en las filas revolucionarias, en las diferentes modalidades de lucha que se vinieron gestando posteriormente. Lógico, después del 27 se desarrolla y se desata por parte de Somoza y la Guardia una represión en todas las esferas, en la montaña, en el campo, en los barrios, en las ciudades, una persecución de todo lo que huele a revolucionario, a sandinista, y por ende pues todo también aquellos vestigios que el Frente Sandinista puede tener organizado, o lo que ellos creen que tienen organizado en algún momento en alguna localidad. Se desata una represión donde hay una cantidad de hermanos y hermanas muertos, otros presos, y lo importante de esto es que el pueblo es capaz, con su organización, el Frente Sandinista, de resistir esa oleada represiva que desata el Somoza y la Guardia. General, dentro de los presos políticos estaba el comandante Daniel Ortega, y yo he escuchado de algunas voces decir de que uno de los artífices, uno de los pensadores y los que promovió esta gesta fue el propio comandante Daniel Ortega desde la cárcel. ¿Qué nos puede decir? Efectivamente, recordemos que Daniel era de la Dirección Nacional, y Daniel y José Benito también era de la dirección, y hay que recordar que Daniel siempre mantuvo la correspondencia y el contacto con la parte externa del frente. Ahí habían 13 compañeros, todos de mucho prestigio y con una gran historia, presos, y entre ellos manejaban siempre la comunicación, manejaban siempre lo que es la cohesión. Daniel fue capaz en la cárcel de manejar esa cohesión, y desde ahí también manejaron la capacidad de poder comunicarse para afuera con el resto de los compañeros que estaban afuera, miembros de la Dirección Nacional. Hay ahí diferentes pasajes de algunas modalidades que estuvieron analizando para la salida de los hermanos que estaban presos, entre ellos Daniel y el resto de compañeros, e inclusive en algún momento determinado se llegó a pensar una escapada, una fuga, salirse de la cárcel con la colaboración de algunos guardias que, entiendo yo, los compañeros habían conseguido colaboración allá a lo interno. Sin embargo, había cierto resquemor por las experiencias pasadas de una ley, aplicar una ley fuga y poder después asesinar a los compañeros. Y de ahí se vino gestando las modalidades de qué era posible hacer, porque una condición que hay que dar bien claro aquí, planteado por la Dirección Nacional
alrededor de este inicio de una siguiente etapa, después de concluir este periodo de organizarse en silencio, es como una condición sine qua non la libertad de los que en ese momento estaban presos políticos. Y ahí estaban los 13 compañeros. Esa era una condición, o sea, romper, pero que estos, al salir de ese cascarón, también salieran en libertad. Esa era una condición. Entonces, desde esa lógica, sí, Daniel mantenía una comunicación con el resto de la dirección que estaba acá interna y con el resto de la dirección que estaba a nivel en el exterior. Y desde esa lógica también Daniel sí era partícipe y participaba y contribuía a lo que era la posible salida, no solamente de él, sino que, porque Daniel ha sido un hombre muy solidario toda la vida, sino que del resto de compañeros que estaban en ese momento siendo prisioneros por la Guardia. 41 años después, general, ¿qué ha pasado con esos objetivos del Frente Sandinista? Creo que en aquel momento el Frente, un movimiento guerrillero con muchas aspiraciones de liberación, tenía unos objetivos que hoy por hoy, a la distancia de 41 años, porque eso es lo que estamos ya prácticamente este 27 de diciembre cumpliendo, pues los objetivos de aquel momento se miraban como algo que se planteaba para el futuro, que se planteaba como una necesidad, que se planteaba como algo que queríamos los nicaragüenses, con el gobierno, con el buen gobierno que preside Daniel Ortega, que preside el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Yo creo que esos objetivos uno a uno se han venido cumpliendo. Y no solamente los que se planteó en ese momento, que se visualizaban en ese periodo, en ese momento de desarrollo del Frente Sandinista, sino que otros aspectos que el devenir del tiempo ha venido dando como una necesidad, como un planteamiento del Frente, ¿ves? Como una reivindicación de la sociedad nicaragüense, del pueblo de Nicaragua, y que es con el gobierno de Daniel Ortega que uno a uno se han venido cumpliendo todos estos objetivos. Mencionaba hace un momento de que era la primera vez que la dictadura, que la Guardia y el dictador Somoza cedían ante las demandas del movimiento guerrillero en ese entonces. ¿Qué papel jugó la figura del cardenal, que fue muy relevante para lograr ese objetivo que se alcanzó en ese momento? Sí, mira, en este tipo de actividades siempre hay partes que juegan un papel importantísimo. Está el comando, está el Frente, con el comando que es un instrumento del Frente Sandinista del pueblo de Nicaragua. Está la dictadura, que es Somoza, está la Guardia, que es el instrumento represivo que en ese momento decía que gobernaba Nicaragua con ese instrumento que se llamaba Guardia Nacional. Hay esa situación de un comando con una actividad bastante no acostumbrada, no es diario, y tiene que estar ahí alguien con una autoridad, con una personalidad, con una sapienza que pueda servir de mediador, que pueda servir de ir a escuchar a uno y llevar a la otra parte, escuchar a la otra parte y poder llevar al otro. Y tiene que ser una persona con un nivel, con una característica, como ya todos en Nicaragua conocemos, como la que tiene el cardenal Miguel Obando y Bravo, que se ha caracterizado toda la vida por ser un hombre muy recto, muy serio, con mucha entereza y con un papel muy, digo yo, importante para servir en estos trabajos difíciles, como es de mediador. Recordamos que ahí estaban dos componentes antagónicos en la sociedad nicaragüense: el Frente Sandinista, el pueblo de Nicaragua, y estaba también Somoza, su Guardia Nacional, que eso eran prácticamente los enemigos del pueblo, eran antagónicos completamente. Lógico, Somoza era muy arrogante, y a Somoza prácticamente, efectivamente, lo que decimos, eso se sabe, nunca había tenido una situación como esa y nunca había doblado su rey ante una actitud del Frente Sandinista. Entonces era de esperarse que adoptara una posición violenta, que adoptara una posición intransigente y de déspota, pues, como lo era él. Sin embargo, ahí estuvo el cardenal, fue escogido él como mediador. Yo diría que ahí el cardenal se graduó como mediador, porque era prácticamente, si bien es cierto, era un primer capítulo, pero un primer capítulo bastante duro, y Somoza cedió a los planteamientos que el Frente Sandinista tenía e hizo, y el Frente también aceptó
aquellas cosas en que Somoza no pudo cumplir, aludiendo, por lo menos en el caso de los dólares que se planteaban 5 millones, y que el comando ya lo sabía que ese era un punto que se podía negociar. Somoza dijo que no tenía tanta plata en la arca y que eso se quedó en uno. Sin embargo, en los puntos que no se podía negociar para el frente, Somoza cedió. Esta acción del 27 de diciembre fue fundamental para posteriores acciones y para el posterior triunfo del movimiento de 1959. Mira, yo he escuchado y me he encontrado con una cantidad de combatientes que fueron posteriormente, que dicen que estaban jovencitos cuando la acción del 27, yo los conocí después ya en la guerrilla y en el movimiento. Y ellos dicen que la acción del 27 prácticamente les significó el despertar para ellos y la posibilidad de enfrentar a Somoza y derrotarlo. La acción del 27 de diciembre, si vos vas a escudriñar un poco, aun cuando fue la primera con esa característica, fue muy aplaudida en las calles. Cuando los buses iban transitando, mucha gente se salió, aquello parecía algarabía. Había motos que seguían a los buses. Indudablemente nosotros adentro íbamos un poco chivas porque no sabíamos, pero iba gente que iba levantando la B de la victoria, que iba haciendo el puño cerrado, iba gente que te saludaba de las construcciones donde pasábamos, gente que se paraba en las esquinas. Era fue una situación como un poco media eufórica, y yo creo que indudablemente la acción del 27 vino a marcar una pauta importantísima en lo que hemos venido conversando. Somoza no era invencible, la Guardia Nacional no era invencible, y el Frente Sandinista y el pueblo de Nicaragua sí podían derrotarlo. Indudablemente yo creo que después del 27 sucedió un periodo de represión terrible, el pueblo lo resistió, y después vino, como quien dice, la contraofensiva del pueblo de Nicaragua. ¿Ve? Y ahí se enmarcan una serie de hechos de lo que fue la lucha posterior de Nicaragua, del frente del pueblo organizado, manifestándose hasta que Somoza cae. Pero si se revisa la historia de 74 para atrás, no hay ningún antecedente donde Somoza, con la fortaleza que tenía en ese momento, con la más o menos holgada economía que tenía, con la situación política controlada, con sus relaciones internacionales, con una guardia que no había sentido un golpe fuerte todavía y que se sintiera derrotada. Yo creo que sí jugó un papel sumamente importante en todo lo que sucedió para adelante. General, una pregunta. En esta gesta histórica, ¿qué papel jugó la mujer nicaragüense? Estás tocando un tema que a mí también se me escapaba, sumamente importante, y yo creo que la mujer de Nicaragua, como lo ha estado siempre en la historia nuestra, como lo ha estado siempre pendiente y ha estado participando en las luchas sociales, ha estado participando en la vida organizativa del Frente Sandinista, en esta acción no estuvo exenta. Y si nos vemos, hay una cantidad importante de compañeras mujeres participando. Y eso fue una contribución de la mujer del Frente Sandinista, del pueblo de Nicaragua, también participando en la lucha, que posteriormente, en todo lo que fue la participación masiva en los barrios, en los estudiantes, en la parte orgánica meramente del frente, en los combatientes y combatientas mujeres, pues ahí estuvo la mujer siempre agitando, organizando, combatiendo, inclusive cayendo, por qué no decirlo también, formando parte de la lista de héroes y mártires que hoy tenemos en Nicaragua. El comando Juan José Quesada, integrado entre otros por Germán Pomares, Javier Carrión, Omar Jalesleven, Leticia Herrera, Hilario Sánchez y liderado por Eduardo Contreras, el primer comandante cero entraría en acción. La entrada se ejecutó de acuerdo al plan. El compañero Contreras, que le decíamos Marco, y también que era el número 0, nosotros le decíamos 0 en operación, es el primero que salta del carro con una pistola en la mano disparando contra los agentes que están cuidando. Solo Chema Castillo murió cuando intentaba disparar contra los guerrilleros. Y la reacción de él, a diferencia de los otros que estaban allí, fue ir a meter a su cuarto, llegar a su cuarto y comenzó a extraer las armas que tenía. Él se quedó con una escopeta de repetición, calibre 12, pero aparentemente en esos momentos la escopeta no la tenía cargada.
¿ve? Y él la cargó y cometió un error. La cargó con munición de palomeras, que le llaman. Él salió del cuarto y él logra hacer un disparo. Inclusive ese disparo impacta a una de las compañeras que participa. Y en ese momento que él sale y hace ese disparo, donde en uno de los pasillos está esta compañera, hay otro compañero que está al otro lado del pasillo, y al ejecutar el disparo no le queda más que también ejecutar él su disparo. Aunque la información ya se había filtrado, los dueños de medios de comunicación decidieron censurar la noticia. Nosotros le planteamos al dueño del canal que nos permitiera dar noticia, y dice no. Esto Somoza lo podría ver como una acción en contra de él. No podemos dar noticia, muy poca noticia, porque todo está controlado por Somoza. Los dueños de los medios de comunicación estaban temerosos de dar noticias, entonces a sus periodistas les recomendaron que mejor tuvieran calma. El comando pedía, además de la liberación de los presos políticos, la lectura de los pronunciamientos del Frente Sandinista y una suma de dinero. El cardenal Miguel Obando y Bravo participó como mediador entre el grupo guerrillero y la dictadura. Sacamos al primer lugar pues al grupo de señoras que estaba en la casa del doctor José María Castillo, que allí había sido el secuestro, pues quedaron allí varios varones. El presidente Somoza en ese momento pues estaba muy molesto. Recuerdo que llamó él a un general, estaba tan molesto que llamó a un general y le dijo algunas palabras fuertes: póngase en su puesto, que le hable el presidente Somoza. Aceptó lo que más necesitábamos nosotros, que era la publicación, y nos entregan a los 16 presos, ¿verdad? Entre ellos hay 2 compañeros miembros de Dirección Nacional, que es José Benito Escobar y Daniel Ortega Saavedra. Después de varios días de negociación, el comando logró todas las peticiones, incluso la lectura de los pronunciamientos del Frente Sandinista. Pero ya el martes en la mañana amanecen los locutores de la Radio Nacional leyendo con voz muy entrecortada y haciendo lo más difícil para que se entendiera la proclama del Frente Sandinista que el comando había solicitado. A la salida del comando rumbo al aeropuerto internacional, cientos de nicaragüenses salieron a las calles para saludar a los guerrilleros. Yo me quedé asustado cuando iba rumbo al aeropuerto de ver cómo la gente estaba en las aceras a la orilla de la carretera esperando la pasada del comando. El miedo a la dictadura se había perdido. Se demostró que la Guardia podía ser derrotada y el Frente Sandinista logró más colaboradores y combatientes que con esfuerzo y decisión alcanzarían la victoria el 19 de julio de 1979.